Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en esta presentación del programa de televisión ABC del Racismo en México. Yo soy José Gutiérrez, académico del Departamento de Comunicación y coordinador de este proyecto de Ibero TV. Pues esta tarde tenemos el gusto de ofrecerles a ustedes el fruto de más de un año de esfuerzo de produciendo esta serie. Hablaremos un poco al respecto, pero antes presentaré a las personalidades que nos acompañan aquí en la mesa. Yasna Aguilar, aquí a mi izquierda, lingüista, traductora, escritora, líder en su comunidad, defensora de los derechos humanos, es decir, una verdadera personalidad a la cual le agradecemos muchísimo su presencia para participar. Está también Antonio Arellano, cineasta. Él fue el director de esta serie de televisión y desde luego está el doctor Juan Carlos Enríquez, el director del Departamento de Comunicación. Entonces la dinámica es hacer una presentación, luego nos bajamos, vemos el mensaje del doctor Federico Navarrete, el autor de los textos en los que está basada esta serie, pero él desgraciadamente no pudo acompañarnos, pero en la mañana grabó una intervención que la vamos a ver. Veríamos eso, veríamos un avance de la serie y luego regresamos para platicar con Yasna y bueno, saber cuáles fueron tus impresiones y comentar sobre este tema que para nosotros es fundamental, ¿no? El racismo es uno de esos temas que parece ser tabú, es algo de lo que no se habla, es algo que parece que no existe. Inclusive cuando empezamos con este proyecto había hasta colegas que me decían, es que aquí en México no hay racismo, hay clasismo. No, hay las dos, hay las dos. Y si no hablamos de eso, pues nunca vamos a acabar con el problema. Pero bueno, para arrancar con esto, pues me gustaría pasarle la palabra al doctor Enríquez. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Carlos, por favor? Gracias, José. Y bueno, primero manifestar mi alegría por estar con ustedes compartiendo en esta mesa de diálogo. Yasnaya, es un gustazo volver a estar contigo. Escuchar a Yasnaya para mí me ha iluminado muchísimo, porque soy un ignorante de la lingüística, entonces la revelación de encontrar en el conocimiento de nuestros idiomas, de nuestro lenguaje, la posibilidad de transformación o bien de perpetuación de situaciones que no deseamos, y verlo y acercarnos a ello, sí nos coloca, me parece, que en un nivel de conciencia y de compromiso que no lo podemos eludir tan fácilmente. Y las veces que me he acercado a tu producción académica, creo que tienes tú esa habilidad de unir no únicamente conocimiento, sino conciencia. Entonces, siempre es un placer compartir contigo el diálogo, ¿no? Y pues muchas felicidades ante todo a quienes han hecho posible esto que vamos a ver y que presentamos el día de hoy. Por supuesto, gracias a Antonio Arellano, director de esta serie. Tuve la oportunidad de ver fragmentos que José Gutiérrez, como productor, me ha mostrado, y estoy muy sorprendido de la alta factura que Ibero TV logra a través de esta serie. Y esa factura de alta calidad en la producción dirigida por Federico Navarrete me ayuda a augurar que este producto va a salir de nuestras aulas y de nuestras discusiones con nuestros alumnos y alumnas, sino que va a poder expandirse de una manera mucho más eficaz a otros círculos que no vamos a saber ni en dónde, pero que ciertamente van a poder llevar este mensaje, este motivo de conciencia y este motivo de compromiso, de transformación que tiene la serie, insisto, con una factura que vamos a ver ahora una serie. El ABC del racismo en México sí representa para el Departamento de Comunicación, en concreto para Ibero TV, un cambio en el estándar de calidad al que aspiramos. Y eso me llena de
de orgullo. Me hace felicitar, por supuesto, al maestro Gutiérrez Rasura, que es el que ha capitaneado este proyecto desde la producción, pero sí implica un paso gigante para nuestra universidad. Como ustedes saben, esta universidad, con sus 80 años que cumplimos ahora, no se ha abocado, no le ha dado tiempo de abocarse a la divulgación de la ciencia y de las reflexiones que aquí mantenemos. Y es una obligación, es una deuda social que tenemos en la universidad, saber divulgar el conocimiento que producimos, que reflexionamos, que investigamos. Es una obligación social, ¿no? Y el contar con productos como el que vamos a ver ahora y otros que también se hacen en la universidad, hay que decirlo muy felizmente, son como el inicio del pago de esa deuda social que tenemos, de no únicamente investigar y enseñar y publicar, sino divulgar, que significa traducir a lenguajes para todos accesibles de aquello que consideramos que es importante para nuestra vida común, ¿no? Para una vida que queremos que sea buena. De modo que yo en ese marco coloco este esfuerzo, junto con mi felicitación, pero también junto con mi invitación a todos nosotros a seguir el esfuerzo de divulgar aquello en lo que creemos y aquello en lo que estamos convencidos, que el beneficiario último de la universidad no somos nosotros mismos, jamás, sino que es un país que está fracturado, que está dolido, que debe de transformarse en una vida buena para todos y todas. Muchas gracias y felicidades a todos ustedes por este logro. Bueno, ABC del Racismo es un proyecto que surge en medio de la pandemia. Originalmente en el 2021 estábamos por iniciar un proyecto sobre los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Empezamos pues a trabajar en ello. Por distintas razones el proyecto no cuajó, pero una de las preocupaciones que yo en lo personal tenía sobre eso, pues es reflexionar no sobre el hecho histórico, sobre cómo ese hecho histórico pues ha marcado mucho de lo que somos ahora, y uno de esos problemas que desde ahí surgen pues es justamente el asunto del racismo, ¿no? Entonces me parecía que era algo importante, y tanto Toño como yo habíamos leído el libro del abecedario del racismo del doctor Navarrete, y como que pues ya nos dio ganas de seguir con la línea que habíamos planteado en un inicio del proyecto de la caída de México Tenochtitlan, y trabajar lo que se podía hacer en la pandemia. En la pandemia no podíamos ir a grabar en ningún lado ni hacer entrevistas, entonces lo que hicimos, ¿qué se puede hacer? Tenemos que hacer animación, y fue lo que empezamos a trabajar muy bien. Toño es experto en animación y experto en muchas cosas, en literatura, en muchas otras cosas. Entonces como que ahí coincidieron intereses y empezamos a trabajar este proyecto que finalmente pues prácticamente lo acabamos de terminar, ¿no? Esperamos que se pueda transmitir en canales de televisión abierta, desde luego estará disponible en la red para de libre descarga. Hicimos algo, no solo el tema del racismo es muy poco común en la televisión, prácticamente no hay un programa que se haya abogado de eso, no existe que yo sepa, pero también es un programa subtitulado y doblado al náhuatl, que me parece que tampoco es nada común. Yo no encontré ningún otro ejemplo. Entonces, lo que queremos es pues justamente incidir de una manera positiva en los medios de comunicación, en la expresión audiovisual, proponiendo contenidos diferentes, ¿no? Lo que no se produce en las televisoras habituales, públicas y privadas por igual, pues estamos intentando en Ibero TV poderlo producir, y desde luego echar mano del talento que existe en la Ibero en términos de estudiantes, de académicos, etcétera, y es lo que estamos intentando continuar. Y claro, involucrando a los estudiantes en los procesos de producción también. Que vamos a ver, ahí sí no hubo intervención, justo por esto que hablo. Fue hecho durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba en casa. Pero las producciones que hemos estado haciendo últimamente
los estudiantes han estado participando de distintas carreras, de distintas disciplinas, y la idea es eso, fortalecerlo para que sea una televisión verdaderamente universitaria. Bueno, ahora le cedería la palabra a Toño Arellano, a que nos haga una presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues sí, este proyecto ha sido pues un proyecto al que le hemos tomado muchísimo cariño por todo lo que implica, ¿no? Por todo esa deuda social que hablaba Juan Carlos y por todo lo que trae detrás, ¿no? Como presentación, quisiera leerles algo que escribí. ABC del racismo en México es pues una serie televisiva formada por piezas breves que combinan entrevista y animación, con versiones en español y en náhuatl, que recuperan esta mirada aguda del historiador Federico Navarrete, la cual nos permite reconocer algunas de las formas de exclusión que han sido practicadas por siglos en nuestro país, a partir de las ficticias diferencias raciales que replicamos diariamente y que, como sostiene el doctor Navarrete, infligen daños profundos en la mayoría de mexicanos. El doctor Navarrete me contaba que en la presentación de un libro alguien le compartía que hasta que esa persona llegó a los 35 años, tuvo conciencia del racismo en México. Y como respuesta, el investigador le hizo ver el privilegio que le permitió ser ajeno a esta problemática durante los primeros 35 años de su vida. Y también le compartió que desde antes de nacer, una persona que es racializada sufre los efectos del racismo y crece con sus embates a lo largo de la vida. Como evidencia, Navarrete relataba los casos de mujeres indígenas embarazadas que, por no hablar español, sufren discriminación en los hospitales y son orilladas a dar a luz en circunstancias riesgosas para la vida del bebé y para su propia vida. Sin duda, el racismo en México crea las condiciones para que seamos una sociedad injusta. Pero ¿por qué querríamos ser una sociedad injusta? ¿Porque nos privilegia? ¿Porque nos beneficia en lo individual? ¿De verdad tenemos en tan baja estima la justicia? El concepto de justicia como valor democrático se define como un nivel que es deseable alcanzar por una sociedad y está vinculado estrictamente al valor del bien general. Es así que la justicia es un valor que tiene por guía la verdad y busca dar a cada uno lo que le pertenece, ni más ni menos. Es en este sentido que ABC del racismo en México persigue contribuir a la visibilización de nuestras prácticas racistas, ayudar a quitar el velo de prejuicios que nos mantienen bajo una ceguera crónica que, como ha venido a demostrarnos el feminismo, por poner un ejemplo, es un tipo de ceguera que puede extenderse por milenios. De tal modo que al hacer una serie que exhibe nuestro racismo en México, buscamos ayudar a sopesar la conveniencia de mantener este tipo de prácticas o de hacer algo para cortar con ellas. Navarrete ofrece una visión del país y de nuestro racismo que resulta una imagen radiográfica de la situación. El historiador escribe: vivimos inmersos en una geografía de la muerte tan desigual como cambiante que afecta a las mexicanas y a los mexicanos de maneras muy diferentes, de acuerdo a la región en que viven, a su condición social, a su género, a sus preferencias sexuales, a la lengua que hablan, y mientras algunos todavía disfrutan de una relativa seguridad, otras y otros sobreviven bajo la sombra permanente del asesinato, del secuestro y de la desaparición. Navarrete expone que la marca del racismo en México se puede rastrear en algunos de los brutales episodios que han tenido lugar en México, desde lo acontecido a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa o a las trabajadoras de las maquilas en Ciudad Juárez, hasta las problemáticas más cotidianas de nuestro país, como la ilegalidad, la desigualdad económica y la prevalencia de la violencia, hasta la definición de quiénes son visibles y admirables, apunta Navarrete, y quiénes deben vivir y tal vez morir en la invisibilidad. El historiador señala que, por desgracia, desde el caso de los jóvenes normalistas en Ayotzinapa, cito al doctor Navarrete, el gobierno, los partidos políticos y el Estado en su conjunto han demostrado una absoluta incapacidad para encontrar un camino que nos aleje de ese despeñadero de violencia, discriminación, indiferencia e impunidad. Su inacción culpable, sus intentos reiterados por administrar simulacros de justicia, su patética apropiación de los lemas de la protesta y su desesperada insistencia en que todo debe volver a la normalidad, han dejado claro que esa tarea le queda a la sociedad, que a la sociedad le queda iniciar la reparación de las brechas que nos separan y nos han vuelto tan mezquinos
tan indiferentes, tan vulnerables y tan desamparados. El racismo en México tiene múltiples caras y ABC del racismo en México busca mostrar la diversidad de esos rostros. Explorar las prácticas desde hace 5 siglos han dado el poder y el privilegio en nuestro país, primordialmente a los blancos, y que al mismo tiempo han privado a los que no lo son o no lo parecen de sus derechos. Navarrete señala que en nuestra sociedad actual las diferencias supuestamente raciales que encontramos las perpetuamos nosotros mismos al dejarnos conducir por nuestros prejuicios y practicar el racismo, normalizando una historia centenaria de desigualdad y discriminación. En este sentido, realizar esta microserie de televisión tan humana, con tanto corazón y bueno, con colaboradores tan geniales como José Gutiérrez Rasura, Sandra Flores, bueno, Yasna ya también nos llevó a conocer este proyecto y es algo de lo que nos sentimos pues muy agradecidos y muy contentos de este proyecto que tiene pues mucha alma. Navarrete señala que no es posible decir que el racismo en México es inocente o trivial. Si miramos el largo historial de violencia, despojo, muerte y explotación que le acompaña, y aunque el historiador acota que el racismo no es la única causa de todas nuestras problemáticas, y en muchos casos ni siquiera la principal, y aunque tampoco eliminar el racismo resuelve por completo los conflictos que nos atribulan, también sostiene que el poner en evidencia que estas injusticias se agravan y que estas problemáticas se profundizan por la prevalencia del racismo resulta sumamente valioso en la medida en que nos hace conscientes sobre las formas de discriminación, exclusión y segregación que el racismo produce. Y bueno, cada uno en lo individual podemos hacer cambios, ¿no?, que contribuyan a una sociedad más armónica, más justa y más humanista, más humanitaria, que es lo que pues queremos aportar un poquito con este proyecto. Muchas gracias. Bueno, ahora si les parece, podemos nosotros 4 sentarnos acá adelante para poder ver la proyección. Primero es el testimonio del doctor Navarrete que nos envió en la mañana desde Inglaterra, y después es un tráiler, un extracto nada más de la serie, un poco para que se den una idea de por dónde va. Y claro, después regresamos con las palabras de Yasna. Buenos días, buenas tardes. Desde un uso horario diferente en Cambridge, Inglaterra, tengo el gran placer de enviar este mensaje para la presentación pública de la serie de programas ABC del racismo mexicano que la Universidad Iberoamericana, TV Ibero y Antonio Arellano han producido a partir, y eso me honra muchísimo, de mis reflexiones y de mi trabajo explorando y denunciando los diferentes aspectos del racismo en nuestro país. Pues para mí realmente es un gran honor el que mis ideas hayan sido retomadas para una producción audiovisual tan moderna, tan interesante, tan creativa, y que demuestra que estos temas pues son interesantes y pues deben, esperemos, alimentar un debate sano, un debate crítico, un debate plural en la sociedad mexicana sobre la manera en que en nuestro país practicamos de manera cotidiana, continuamente, eso que llamamos racismo. En primer lugar, pues creo que nunca sobra aclararlo, el racismo es una práctica histórica que crea las razas. Las razas no son una realidad biológica. Las razas humanas, la humanidad no está dividida en razas, pero sí ha habido a lo largo de 500 años diversas prácticas de segregación, de explotación, inclusive de muerte y de destrucción, que han separado a los seres humanos en categorías racializadas, que les han impuesto una clasificación externa de razas. En México, sobre todo, se ha distinguido entre las personas de origen europeo, los indígenas y las personas de origen africano, aunque también hay mucha discriminación hacia las personas de origen asiático y de otras procedencias. En la serie que verán ustedes, tomadas de mis textos del alfabeto del racismo mexicano y adaptadas a partir de una manera libre, a partir de estos textos originales, con un argumento en el que yo también participé en la elaboración de ese argumento, abordamos 4 aspectos que son esenciales del racismo cotidiano en México. Todo lo que tiene que ver con la belleza,
porque en nuestro país la idea de quién es bello, quién es bella, está profundamente racializada y solemos asimilar ser hermosa o hermoso con tener un aspecto blanco, con parecer europeo, sobre todo con no parecer indígena o no parecer de origen africano. Entonces, la belleza es las definiciones cotidianas de la belleza son uno de los ámbitos en que se reproduce el racismo en nuestro país, y eso, pues me da gusto que ahora haya un programa de televisión que hable de esto, porque justamente es en la televisión, es en los medios de comunicación, es en la publicidad donde más se reproducen estas ideas racistas de la belleza, estas ideas excluyentes de lo que es bello, que no reconocen que también puede haber belleza en cuerpos diferentes, en colores de piel diferentes, en formas de cabello diferentes, en formas de ser distintas a las de una definición muy estrecha y muy racista de la belleza como igual a blancura, a ser blanco, a parecer europeo. Otro tema que se aborda en esta serie que es muy importante es el tema del propio idioma español, que como supuesta lengua nacional, por suerte no lo es oficialmente, aunque no faltan voces que insistan en que se convierta en una lengua oficial mexicana, un poco por encima de las otras 68 o 69 lenguas que se hablan en nuestro país. El español es uno de los vehículos de discriminación también, porque hay ideas muy claras del uso correcto del español, que es el uso del español de las élites de las grandes ciudades, de México, de Monterrey y de Guadalajara, y cualquier persona que hable diferente a como hablan estas élites se considera que habla mal y es objeto de discriminación. Esta discriminación lingüística es racista cuando se dirige a la población indígena y cuando, por ejemplo, llamamos a los idiomas indígenas dialectos. Esto nos coloca en el cuarto tema que se aborda, que es el tema de los indígenas, y cómo en México se han definido como aquellos que no son mestizos, y se ha reunido en esta categoría impuesta desde fuera a una gran diversidad de pueblos que tienen costumbres, que tienen culturas, que tienen formas de ser, de pensar y de vivir muy diferentes. Y sin embargo, todas ellas son objeto de una discriminación por el hecho de ser indígenas, no ser mestizas, no hablar español y ser consideradas diferentes al resto de la nación. Y finalmente, el otro tema que se aborda es el tema del humor. La manera en que por medio de chistes que parecen inofensivos, pues reproducimos muchos de estos estereotipos contra los indígenas, contra las personas de origen africano, pero también estereotipos machistas contra las mujeres, contra los homosexuales y las personas de diversidad sexual y todo eso. Entonces espero que esta serie pues resulte muy interesante y que contribuya a los debates en nuestra sociedad. El racismo mexicano, en vez de que sea algo que es completamente público y que tiene leyes y que hay un partido racista mexicano, por así llamarlo, que sería muy fácil de identificar, más bien son un montón de prácticas, a veces inclusive diferentes y contradictorias entre sí, que generan un efecto de racismo en toda la sociedad. Desde hace 200 años, en México el español ha sido una lengua impuesta por las élites, la única lengua de la política y la cultura, la prensa y los medios. Es tal la sensación de superioridad de las élites culturales de nuestro país, que consideran desde su privilegio un acento regional como incorrecto, incluso vergonzoso. Así, de manera más prejuiciosa aún, lo toman como un signo de incultura. El español se ha convertido en México desde hace 200 años, particularmente en la lengua oficial, en la única lengua de prestigio. Entonces se hace una asociación entre hablar bien, tener cultura, ser una gente decente, ser intelectual, y por el otro lado hablar mal, ser un inculto, ser un pobre. Entonces el español se vuelve un instrumento de clasismo y de racismo, ¿no? La mayoría de nuestro humor tiene una dirección muy clara, ¿no? Es machista, es clasista, es racista y es homofóbico, porque en el fondo a los que les parece simpático ese humor es a los hombres cisgénero, heterosexuales y blancos. Durante mucho tiempo en México y otros países se han considerado chistosas un tipo de bromas que no son en realidad más que una burla sobre personas que ya de por sí son objeto de discriminación. Han
han hecho escarnio de los pobres precisamente por su escasez de recursos y de medios. Se han burlado de los indios o los negros solo a partir de los prejuicios racistas que tienen sobre ellos los autores de los chistes. En los últimos años, diversos intelectuales y pensadores hablantes de lenguas indígenas han debatido sobre el uso del término indígena y sus complejos significados. Por ejemplo, Yasnaya Aguilar, la escritora Ayuk o Mije, ha señalado que las identidades de las personas como ella tienen muchos niveles que no se pueden reducir a una simple categoría. Ipaninin tlachialis, masiguali, Kase tlastocayotequit, y pampa mexica tlastocayot, tlacate machtianime, iguan tlamatinime, nochi nontin, oquitoque, masiguali tlacame tlastoa, nepapa masiguatlastoli, nochi yuquiquipia oxe yucatilisli, neltocayotía, iguan nemilistli. El ascenso de Benito Juárez o el ascenso de Porfirio Díaz no terminó con el sistema discriminatorio, porque en el poder Juárez y Díaz se unieron a la élite discriminadora. Los dos se casaron con mujeres más blancas, los dos tuvieron hijos más blancos, los dos, como se decía en la época y como se dice hasta hoy, mejoraron la raza. Schnash namuk, Dios kuhuye panite chamien ya atasiat kapshan maya kanaktuya oyin. Kuya ada ayuk de chamyat hat mai de cham de yanishin na maya kanatskat. Hajike ejen haku habom den etpa na mai ya noin hat gabat. Dios kuhuye na den ha ibero it's panite cham through. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Ibero, a todas las personas involucradas para esta invitación, por la invitación y la consideración en un tema que me parece fundamental. Entonces agradezco mucho también la presencia de todas las personas aquí. Creo que en todos los espacios, digamos, todo lo que hagamos, en todas las actividades que desarrollemos, es indispensable tener algo que podríamos llamar una perspectiva también de cómo está operando la raza, ¿no? O la categoría raza. Yo quisiera, me pidieron leer un texto de ciertas cuartillas, pero tengo un problema claro con la brevedad. Voy a tratar de ser breve, pero quería nada más contextualizar. ¿Por qué en México aún es necesario de hacer activismo en contra del racismo y hablar de esto? A mí me sorprendió mucho cómo en este contexto cada cierto tiempo cierta parte de la élite intelectual de este país vuelve a poner en cuestionamiento la existencia misma del racismo. Eso me parece ya una razón suficiente para estar haciendo ese tipo de activismo. Y es una especie de termómetro. Entonces, cada cierto tiempo, hace unos meses, supimos, no sé si supieron, esta discusión fuerte de Pablo Magluf y una parte de la intelectualidad de este país en unos debates fuertes en los que más que estar pensando cómo desmantelar el sistema racista que opera, se estaba incluso cuestionando su propia existencia, ¿no? Entonces ya con eso me parece que revela la propia urgencia, ¿no? Bueno, entonces voy a leer y voy a ir también añadiendo algunos comentarios. Yo quisiera partir de una idea que nos pueda servir de clave para navegar las últimas polémicas sobre el activismo antirracista en México. Es importante diferenciar entre mezcla, sea genética o sea cultural, de mestizaje. Quiero poner esto ahí en la
digamos, en la mesa. ¿Por qué? Porque el principal artificio en México para negar el racismo ha sido el mestizaje. Casi que en México no podemos hablar de racismo sin hablar de mestizaje, porque la razón principal es, en México no hay racismo porque somos producto de una mezcla racial y entonces no formamos sociedades segregativas como el apartheid en Sudáfrica o en Estados Unidos. Por lo tanto, solo tiene sentido hablar de racismo en Estados Unidos, por ejemplo. Y dado que ahí está la clave de la negación del racismo, sí quisiera primero hacer esta distinción fuerte. No es lo mismo mezcla que mestizaje. ¿Por qué quisiera poner eso en la mesa? Dado que no hay razas humanas como categorías biológicas, podemos sostener entonces que mezcladas genéticamente hemos estado y estamos todas las personas del mundo. Porque si no asumimos esa mezcla genética mundial, entonces estamos asumiendo la existencia de razas, ¿cierto? Por lo tanto, una persona de pueblos indígenas, cualquier persona de pueblos indígenas o cualquier persona que viva en el barrio en el que está esta universidad es una mezcla genética, pero no todos son mestizos o son consideradas mestizas o indígenas. Por lo tanto, el mestizaje no tiene que ver con la mezcla genética. Y bueno, lo mismo podríamos sostener de lo cultural. Los pueblos que llamamos indígenas o la categoría racializada como indígena no es una homogeneidad cultural. Habrían de haber visto cuando mi abuela, por ejemplo, descubrió que el ajo no era mije, lo defendió hasta últimas consecuencias como mije. Decía, no puede ser que algo tan bueno no sea mije. No hay tal cosa como unas culturas cerradas, por lo tanto, incluso antes de que llegaran los colonizadores, existían mezclas culturales de larga data. Por lo tanto, si el mestizaje no es mezcla genética y no es una mezcla cultural, entonces, ¿qué es? Entonces, me parece fundamental tener siempre en mente la diferencia entre mezcla de cualquier tipo y mestizaje para poder desarticular ese mecanismo con el que se niega el racismo en México. Si las poblaciones originarias no constituían una sola raza en términos genéticos en el inicio de la colonización, ni las poblaciones europeas que llegaron constituían una sola categoría biológica, recordemos la ocupación de 800 años, por ejemplo, de población árabe en la península, de la población judía. O sea, no podríamos decir que somos un país mestizo, que no hay racismo porque somos un país mestizo producto de la mezcla de indígenas y europeos, es racializar la categoría indígena y racializar la categoría español y por lo tanto aceptar que las razas existen como categorías biológicas. Por lo tanto, ser racistas. Aceptar el mestizaje en esos términos es ser racista, lo implica. Entonces, las mezclas de cualquier tipo entre las poblaciones se han dado antes, durante y seguramente después de un proceso político históricamente determinado que llamamos mestizaje. La mezcla es casi natural al contacto entre las sociedades humanas. La mezcla precede al mestizaje, precede al racismo, precede y además durante el mestizaje sigue y esperemos que un día que esta categoría no existe, seguirá. La mezcla genética de la humanidad ha sucedido antes del proceso de racialización del siglo XIX y siglo XX, ha sucedido después de ese proceso y seguirá sucediendo siempre. Eso es lo que hace que no se pueda sostener la existencia de razas como categorías biológicas. La mezcla genética es una cosa, el proceso de mestizaje otra. Si el mestizaje no se trata de mezcla, entonces ¿qué es? No, todo el tiempo nos han dicho que es una mezcla cultural y racial. Entonces podemos ver que es un proyecto etnocida que ha servido como un crimen perfecto. Es un proyecto racista. ¿Por qué? Porque racializa la categoría indígena. La ve como la raza indígena, la raza blanca y la raza mestiza. La raza famosa cósmica, o sea, la categoría raza mezclada o mestiza, es una categoría racial. La racializa, la trata como si fuera una realidad biológica. Entonces, es el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque el proyecto racista del mestizaje se utiliza para negar el racismo. Es decir, genera un crimen perfecto.
Si todas las personas mexicanas, absolutamente todas, estamos mezcladas genéticamente, ser mestizo o mestiza es por fuerza otra cosa. ¿Qué es? Es haber sido desidentificados de la categoría indígena por medio de una serie de violencias que nos arrebataron todos los indicadores asociados a la categoría racial indígena, que es la lengua, la cultura, todo lo que hiciera que fueran leídos dentro de las categorías racializadas, sea indígena, afrodescendiente, oriental o chino, como popularmente se conoce, o cualquier otra categoría indeseable para el proyecto racista. Entonces, no es que las élites blancas criollas, digamos, hayan masivamente decidido reproducirse y hacer vida en pareja con personas racializadas como indígenas o afrodescendientes. Eso no sucede hasta ahora. Las élites se casan generalmente con las propias élites. Lo que sucedió en realidad es que las personas que eran de pueblos indígenas se desidentificaran con su pertenencia a pueblos indígenas para empezar a identificarse como mestizas. Es por eso que si vemos los números, el 70% a principios del siglo XIX es población indígena, casualmente el 70% que ahora se considera morena. Simplemente lo que nos dieron fue una serie de violencias para que olvidáramos que éramos indígenas a través, pues, de esa opresión. Contra toda sensatez y en pleno siglo XXI, hace unos meses se volvió a desatar una polémica en la que, por un lado, se sostuvo que si bien en México hay diferentes tipos de discriminación, entre ellas la discriminación por color de piel, se negó que hubiera racismo de manera sistemática. Esa era la base del negacionismo del racismo en la actualidad. Son dos. Una, ¿hay discriminación por color de piel? Dicen, eso es innegable, lo hay. Pero no solamente es discriminación por color de piel. Y el racismo no es sistemático. Son dos cosas falsas. Bueno, la primera es cierta, pero está relacionada con la otra. Voces como la del periodista y escritor Pablo Magluf sostuvieron, y lo preocupante es que con él muchas más, que el activismo antirracista en México es el encargado de dividir a la población en razas y que calca categorías importadas de Estados Unidos para imponerlas aquí. En otras palabras, señala que es el activismo antirracista el que está creando las divisiones raciales. Esto ha provocado que además de hacer del activismo cotidiano, que además de que haya que hacer el activismo cotidiano antirracista, se haga necesario ahora defenderse de esas absurdas acusaciones. Es decir, hace más evidente aún lo necesario que de materiales audiovisuales y de masivizar la discusión y materiales como el que acabamos de ver se hacen urgentes en ese contexto, porque no solo se está negando el racismo en México, sino se está acusando al activismo antirracista de ser el racista, de crear las divisiones por razas. Entonces, me parece doblemente urgente. Las críticas que detonan al activismo antirracista se sostienen en la idea de que solo el racismo segregacionista puede ser sistemático. Bien, vamos a definir rápidamente qué es un sistema para asumir si es o no sistemático, ¿no? Un sistema lo voy a definir muy brevemente, rápidamente, básicamente como una estructura de relaciones. Por ejemplo, por eso sabemos que cómo funciona un semáforo es un pequeño y muy sencillo sistema, porque tiene posiciones y colores que adquieren significados y que la relación entre los colores, su posición, nos crea un sistema, una estructura de relaciones, un sistema. Y entonces tendríamos que ver en este sistema, si el racismo es sistemático, dos cosas: qué se pone en relación y los tipos de relaciones racistas que hay. Bien, si bien en México el racismo no fue segregacionista, es de tipo asimilacionista, eso no quiere decir que no sea sistemático. Pero además hay que ver que México efectivamente desde políticas públicas clasificó a su población en términos raciales. Por ejemplo, en el siglo XIX
que es cuando llega la categoría raza, conocida como ahora, a México. En eso le doy la razón a Pablo Magluf y compañía. Efectivamente, el racismo viene del extranjero. Lo trajeron los criollos del siglo XIX, importados de las teorías científicas europeas de la época. Entonces, no es una novedad que el negacionismo, el racismo en México, sustituya la palabra racismo por términos menos fuertes como discriminación por el color de piel para matizar o sostener que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en México el racismo, si bien existe, no ha sido fundamental para asentar las bases de las relaciones sociales, como nos repiten una y otra vez. Es como si para muchas personas el racismo en México estuviera descafeinado o fuera menos fuerte, o aún estando presente solo se tratara de un tipo más de discriminación. La lucha antirracista en este país siempre se ha enfrentado a ese peculiar fenómeno negacionista. No es racismo, es solo discriminación o es solo clasismo. En México fueron las élites criollas las primeras en caracterizar a la población indígena como una raza inferior. En la época colonial, si bien hay clasificación de cuerpos, se trata a las repúblicas de Indio como entidades políticas, no como realidades biológicas. Pero en el siglo XIX se empieza a ver indígena, se queda racializada. Y a la que descendía de la europea como la más desarrollada según las ideas de la época. ¿Cuántas categorías raciales se generaron en este proceso de racialización sistemático? Durante la mayor parte del siglo XIX, la población fue clasificada por su pertenencia a las siguientes categorías. Fueron 3 al principio. Raza indígena pura, con el apellido pura, raza indígena mezclada con blanca y raza blanca. Como aquí vemos, desaparece totalmente la existencia de población afrodescendiente. Esto lo reporta Manuel Germán Parra en sus estudios sobre las clasificaciones y los censos en México. El concepto de raza como entidad biológica y la racialización de la población mexicana sí vino del extranjero. En el neorracismo mexicano tiene razón, pero fue traída aquí por esas élites criollas del siglo XIX. Después, para el siglo XX, en el tercer censo oficial, para 1922, tenemos una clasificación de los tabulados del censo en 5 categorías raciales. O sea, esto de que el gobierno mexicano nunca clasificó a la población mexicana en razas es absolutamente falso. Son 5 desde el censo, que son raza indígena, ya no le ponen pura, raza mezclada, raza blanca, extranjeros y otras razas. Esas como las clasificaciones que apuntan. Y se hace una muy buena discusión en el siglo XIX, muy indignante, en la que intelectuales como Luis, esto ya no, como Mora, el director del Instituto Mora es Luis, me puedo recordar, José María Luis Mora, encabeza una discusión en la que hay 2 grupos de intelectuales. La primera asume que, sobre todo, por ejemplo, en el sur de México, con el levantamiento de la llamada Guerra de Castas, asume que, por un lado, es necesario desaparecer a la población indígena, es decir, ya sea prohibirles la reproducción, expulsarlas del país, hay varios posicionamientos serios, y la otra más suave es la que encabeza Mora, que dice que hay que desaparecerla por asimilación, lo más posible. Entonces, esta discusión la ganan al final quienes se posicionan como Mora, y a principios del siglo XX tienen en su principal, exponente a José Vasconcelos, que propone la asimilación total lo más posible en esto que llaman la raza cósmica, la raza de bronce, etc. Como ven, en ningún momento se abandona la palabra raza. Todo el tiempo se habla de lo mestizo como una categoría racial. Lo que hacen después en los subsecuentes censos es desaparecer la palabra raza. Es decir, para justamente poder negar la existencia del racismo, se desaparece la palabra raza,
pero se mantienen todos los indicadores. De tal manera que en el censo ya de 1930, lo que se tiene de indicador es si las personas usan o no huarache, duermen en petate o en cama, comen tortilla o trigo y hablan o no una lengua indígena. Para mediados del siglo XX ya solo queda la lengua como indicador de esa pertenencia racial. Entonces, lo que tenemos es la existencia de un racismo sistemático y sistemáticamente ocultado. Primero llega la noción de raza, después se racializa la categoría en 3, negando totalmente la presencia afrodescendiente y otras. Después pasa a 5 y se crea la discusión. ¿Qué hacemos con estas razas? ¿Desaparecemos la indígena o bien la desaparecemos por integración? Una vez que se dice que va a ser por integración, se crea la raza cósmica, o sea, la mestiza, y después desaparece la palabra raza de las políticas públicas mexicanas. Esto quiere decir que el racismo ha sido sistemático y es una operación semántica y léxica la que lo está ocultando. Y bueno, hasta ahí termino. Y en ese sentido creo que este debate está ahí presente y me parece muy grave que lo que estén implicando ahora no solo sea el negacionismo, el racismo, sino responsabilizar a este incipiente, digamos, activismo antirracista de estar creando. Eso es como acusar a la población afrodescendiente que haber pedido el reconocimiento de su existencia en la Constitución, como pasó en la reciente reforma, hace que ahora la categoría afrodescendiente como racial exista y no es culpa del Estado mexicano. En ese sentido me parece urgente, indignante y todavía más agresivo. No solo es negarlo, ahora es responsabilizar a este activismo de la creación de razas que según estos intelectuales nunca existieron. En ese sentido, celebro profundamente que haya más y más materiales necesarios como este para dar frente a este nuevo, para hacer la lucha en este nuevo frente de lucha abierto por este neonegacionismo racista mexicano. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario. Sí. Bueno, buenas tardes. Tengo una pregunta breve, puede ser realmente dirigida para los tres. Mediante pues, este proyecto y todo lo que hemos escuchado igual de ti, Yasnaya, ¿qué podrían decirnos este grupo de estudiantes en el sitio cómo ser agentes de este activismo antirracista desde nuestra posición de privilegio y sobre todo evitando ser el reflejo de estos salvadores blancos, digamos? O sea, no llevarnos los focos, sino más bien pues, estar como que pues, detrás apoyando, o sea, qué actividades, ¿no? podríamos realizar para favorecer esta lucha. Bueno, es una discusión bien importante. Veamos, hay diferentes respuestas a eso dependiendo con quién estés hablando, ¿no? Bueno, siempre creo que en la Biblia dice, ¿no? Que a Jesús no le gustan los moderados, los vomita, pero ahorita me voy a poner a los tibios, me voy a poner en modo tibio. No, es que yo sí creo, hay diferentes posturas. La primera creo que sí es necesario que se transversalice, es decir, a veces hablamos de categoría racializada por ejemplo, la categoría indígena o la categoría afrodescendiente, pero lo que es verdad, y lo ha dicho ahora Kumas, es que en este sistema racista todas las categorías están racializadas. Entonces, hay que hablar de cómo lo europeo quedó racializado como blanco. O sea, antes no lo era, pero quedó racializado como tal. Es decir, en un mundo, digamos, en el que no existiera racismo, tener cierta cantidad de melanina en la piel, que además es gradual y subjetiva, tendría la misma importancia como tener o no el óvulo separado o pegado,
porque ambas son características físicas, pero nadie ha esclavizado a ninguna población por tener el óvulo separado o pegado. Entonces, eso quiere decir que no es que la categoría blanca no esté racializada, está racializada como blanca y jerarquizada como superior. Entonces hay que darse cuenta de esa racialización. Cuando crees que no estás racializado es porque lo estás, pero en la categoría que tienen los privilegios. Generalmente cuando no sientes eso, es que como mucha gente me dice que yo no tengo identidad ya, y yo, si no la sientes es porque no te han oprimido por ella. Claro que la tienes, ¿no? Entonces, lo mismo. Entonces, creo que una parte muy importante, uno es informarse sobre la historia del racismo en México para dar la batalla en la discusión, porque está presente, está ahí todo el tiempo el negacionismo agazapándose de diversas maneras, disfrazándose. Entonces, en sus espacios, en los espacios privilegiados, hay que dar esa batalla ideológica. Entonces, para eso hay que informarse y formarse. Y dado que uno de los privilegios que se tienen en las categorías racializadas y jerarquizadas arriba es el acceso a la información y los libros, creo que ese sería como el primer paso, ¿no? Informarse. El segundo para mí es que para evitar, claro, yo siempre digo, una cosa es como invitar a la fiesta, o sea, para mí no basta, la representación es sin duda importante, pero no basta que ahora poblaciones racializadas en las categorías oprimidas sean portada de Vogue, mientras estas categorías no tengan las condiciones materiales para tener sus propias revistas. Es decir, ¿qué espejos son los que importan? No es suficiente con que tú ahora tienes un cadenero en tu antro y ahora ya me dejas entrar, a que yo tenga las mismas posibilidades de hacer yo la fiesta y también de invitarte a entrar. Entonces, eso siempre es lo más difícil, que es la transferencia de las condiciones materiales. Entonces, no basta con que ahora me invites a tu proyecto, sino mejor te doy los recursos que me da el FONCA a mí para que más personas que no lo tendrían puedan hacer sus proyectos. Esa es la parte en donde siempre nos topamos con pared, porque las categorías racializadas no solo va de prejuicios, sino acompañan condiciones materiales. Por eso es que esta discusión entre clasismo y racismo no tiene ningún sentido, dado que está profundamente imbricado. Es decir, el patriarcado que llega, esto lo dice ahora Cumes, léanla por favor, no lo digo yo, es un patriarcado colonialista. Entonces ya no se puede separar. Es decir, el colonialismo que después va a generar el racismo no es un proyecto de las mujeres, es un proyecto patriarcal. Y el colonialismo que genera racismo después, la clasificación de cuerpos y luego el racismo, es el que, digamos, trae al capitalismo. El capitalismo no se puede desarrollar sin la esclavitud, por lo tanto, sin el racismo. Entonces, hay un estudio muy bueno que se llama Capitalismo y Esclavitud, donde el autor va rastreando cómo las familias que se beneficiaron del esclavismo son las mismas más ricas en Estados Unidos ahora, las de clase más alta. Entonces, el patriarcado que es un proyecto patriarcal, de colonización y racismo, genera el capitalismo. Por lo tanto, esto de es clasismo o racismo, es que el clasismo es racista y el racismo es clasista y patriarcal. Entonces, para mí, trato de usar siempre esta metáfora. Para fines metodológicos dividimos clasismo, racismo y machismo. Para fines, metodológicos. Pero la realidad no es así, ¿eh? En la realidad es como si yo tuviera ahorita tres vasitos de pintura. Aquí tengo pintura verde, aquí roja y amarilla. Aquí está el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, que son los tres grandes sistemas de opresión que generan nuestra realidad actual y generan subsistemas de discriminación: el patriarcado, el machismo, el capitalismo, el clasismo, y el colonialismo, el racismo, entre otros. Entonces, yo agarro estos tres líquidos pintura y lo meto en una cubeta y le doy mucha vuelta. Yo sé metodológicamente que ahí hay pintura verde, roja y amarilla, pero si yo agarro una cucharada de esa mezcla, aunque lo sé, ya no la puedo separar.
La realidad es esa cubeta. En todas las experiencias están juntas. Lo que experimentamos en la realidad es patriarcado, colonialismo y capitalismo juntos. No nos podemos separar en la experiencia cotidiana. Por lo tanto, claro, quienes están en las categorías raciales más altamente jerarquizadas van a estar en las categorías raciales de clase más altas generalmente, y también en el proceso en el patriarcado, ¿no? Entonces, de tal manera que un hombre heterosexual, que además es blanco y además tiene mucho capital, está con muchos privilegios. Por lo tanto, no solamente, si solamente luchamos contra, o sea, es el mismo monstruo, nada más que con 3 lados distintos. Entonces, no caigamos en la trampa de desarticularlos. Por eso las condiciones materiales de la lucha antirracista importan. No solo es representación. Si yo solo hago lucha antirracista y no anticapitalista, lo que voy a tener es que voy a tener todas las cubiertas de las revistas más caras y elitistas con personas afroindígenas, pero las personas afroindígenas nunca van a tener el dinero para hacer su propia revista. Y si solo hago lucha anticapitalista, pues vamos a tener declaraciones bien problemáticas de revolucionarios anticapitalistas de este continente, ¿no? Y si solo hacemos lucha antipatriarcal, el sueño de las mujeres del Horizonte de Liberación va a ser CEOs de empresas capitalistas que están esclavizando y envenenando territorios de mujeres de pueblos indígenas. Entonces, y si solo hacemos eso, ¿no? Lucha anticapitalista, vamos a tener a gente que es Che Guevara en la calle y Pinochet en la casa, así súper machista en la casa, porque solo hace lucha anticapitalista, pero no antipatriarcal y no antirracista. Entonces, a veces, a mí cuando hablan de intersección, yo digo, es que no son secciones, para mí está muy mezclado, ni siquiera hay secciones, la realidad está así. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta que en la lucha antirracista necesitamos hacerla, implica necesariamente la lucha anticapitalista. Entonces, no basta con la representación ni conceder los espacios en la representación, no basta con o sea, es importante definitivamente, pero no suficiente protagonizar una película como persona racializada inferiormente si tú no puedes tener la producción, el ser el productor de eso. Entonces, lo primero que sugeriría es informarse para dar el debate, y la segunda es la renuncia de las condiciones materiales privilegiadas, aunque sea de vez en cuando, que esa es la que más duele. Sí, mi comentario va muy en relación a esto que dices y a lo que afortunadamente nuestro estudiante decía también de los privilegios. A mí, yo me dedico a la educación antirracista, bueno, quisiera dedicarme más profundamente a la educación antirracista, feminista, etcétera, ¿no? Coincido totalmente en que son sistemas de opresión que están profundamente vinculados y que necesitamos visibilizar los privilegios para que quienes estamos en estas esferas sepamos cómo desmontarlos, porque de verdad los tenemos tan naturalizados que no sabemos cómo. Entonces ahí mi pregunta hacia ustedes que están en comunicaciones, ¿cómo le hacemos para visibilizar estas cosas de manera que no sean como materiales independientes, la parte de la opresión colonialista, racista, en donde seguimos como enfocándonos en las personas de pueblos originarios, ¿no? Y cómo le hacemos para traer el clasismo, para empezar a cuestionar estas élites que de verdad yo veo que cada vez se defienden más con uñas y dientes y que entonces nos están empezando a decir es que las anarcofeministas ya están otra vez con su cosa y ahora son las frentes antirracistas, ¿no? Entonces siempre la culpa es individualizarla para borrar la lucha, para ideologizarla, ¿no? Como si no fueran ideologías las que también hay de aquel lado. Y eso me preocupa. Yo creo que la manera en la que visibilicemos cómo esta dinámica de estos privilegios ganan a costa de estos otros sistemas es cómo vamos a hacer materiales educativos, de comunicación más fuertes. No sé ahí qué piensan ustedes. Uy, es una gran pregunta porque
No sé la respuesta exactamente, pero quería decir como apuntar algunas cosas en mi experiencia. Ciertamente mi campo de acción me protege porque pocas veces tengo que lidiar con esos contextos, ¿no? Pero cuando lo he hecho, luego me termino enojando. No, pero quiero decir, estaba yo pensando en lo siguiente cuando lo he hecho, y es que ¿qué tanto nos sirve el privilegiómetro? En un país en el que comer es un privilegio, y yo me niego a que comer sea un privilegio, pero lo es. Entonces, el privilegio para mí es relacional. O sea, hace que en un mundo comer sea un privilegio, pero yo me niego que es que no puedo, o sea, me choca. Sé que lo es, pero no debería. Entonces, creo que eso por un lado. Entonces, quería ver cómo se podría hablar de este tema con las clases que tienen este privilegio sin verlo desde el lado del privilegiómetro. ¿Cuál sería? Y ahí me voy como más bien a hablar qué es el buen vivir o qué es una vida digna, que creo que ya se va a una discusión más filosófica. ¿Y cuál es el otro problema del privilegiómetro? Es que cuando se le hace ver el privilegio, como mucha de esta gente, y muchos en general, estamos, digamos, culturalmente, aunque creamos o no, bajo la idea judio-cristiana de la culpa. Entonces, lo primero que aflora es la culpa. A nadie le gusta sentirse culpable. Y entonces hay un rechazo y como que dicen, pero es que yo no pedí nacer aquí, ni modo que ahora como comerse un privilegio renuncia a él o a educación de cierto tipo, ¿no? Y entonces yo lo que les digo, ahí todavía hay que pasar una barrera cultural, es no me respondas desde la culpa, porque la culpa sigue siendo después una visión occidental de la culpa judio-cristiana. Vamos a hablarlo, no te estoy acusando de nada, no reacciones desde, digamos, desde poner una valla porque te sientes culpable, va más allá, no me importa si eres culpable o no es esa la discusión. Trascender la incomodidad de la culpa en esas discusiones es un tema bien interesante que hay que ver. Por eso, a mí lo que me ha funcionado un poco más, digo, tengo poca experiencia en ese campo, digamos, específico con la clase, digamos, que tiene esos privilegios, es la historización de sus condiciones materiales. Y entonces ahí ya no se vuelve como, es que me siento culpable porque puedo tener educación superior. Pues, ¿no? Y te puedes sentir culpable por tener de comer y, ¿no? Y otras personas no. Pero la culpa es un buen mecanismo para quitarte responsabilidad. Pareciera una respuesta, pero te quita la responsabilidad de acción. Entonces, quitando la visión judio-cristiana de la culpa, entonces trascender y verlo no como tu culpa, sino qué condiciones materiales históricas, ¿no? O sea, esto, ¿no? De los beneficios de la esclavitud, y a través de historias personales y ver cuáles fueron las condiciones materiales que hicieron que estés donde estás. Y entonces se ve claramente lo injusto del sistema. Y entonces pasa de ser un asunto de privilegio individual porque eres blanco o blanca a ser un asunto estructural que hay que dinamitar. Eso es lo que me ha funcionado un poquito más, porque casi siempre lo primero es la incomodidad o la justificación de, no, es que mi papá también sufrió, ¿no? Mi abuelo vino de abajo. Es como de, no se trata de ti. Otra vez se trata de la estructura que sostiene esto. Y por eso el privilegiómetro es algo que he estado como repensando mucho. No sé cómo resolverlo todavía, pero a veces me genera varios problemas conceptuales. Creo que tenemos que seguir reflexionando, sobre todo quienes nos dedicamos a la comunicación o a la literatura o a representar la vida desde distintas disciplinas, pues ponernos a pensar si hay una sola manera de mostrar las cosas o hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que hay muchas más de las que no se han visto. Es decir, hay muchas historias que no hemos contado todavía. Y creo que hay que empezar a contarlas. Solamente quería añadir esto justo que siempre que
decimos, no, pues tendrían que darle otro papel, o sea, resignifiquemos eso, lo que te dicen es que no sería realista, ¿no? Porque cuando has visto que una persona de pueblos indígenas sea eso, el CEO de una empresa, ¿no? Eso no pasa. Y entonces parece que hay un compromiso con la representación fiel de la realidad. Pero si Ben-Hur o Jesús hablan inglés, no hay ningún problema, es súper realista. Es como, tu compromiso con el realismo parece ser que a veces sí y a veces no, ¿no? Porque es absurdo que Jesús hable inglés o que Ben-Hur lo haga, o que un montón, todas las películas en general grandes, ahí sí no hay problema. Entonces parece que puedes romper el pacto con la realidad a veces cuando quieres, para beneficio del inglés, por ejemplo. Pero no vayas a poner eso porque eso ya rompe con la realidad. Más bien el problema atrás no es la realidad, sino el antirracismo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues en nombre del Departamento de Comunicación y de la Universidad Iberoamericana, pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Yasnaya Aguilar y del maestro Antonio Arellano. Gracias por su presencia y por sus palabras, que fueron, creo, muy inspiradoras para todos nosotros en esta tarde. Y desde luego muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por sus preguntas tan pertinentes siempre. Y bueno, pues estén pendientes, en algún momento haremos ya la difusión de esta serie. Todavía no sabemos en qué canal, pero próximamente ya encontraremos ese espacio para que se vea mucho. Y además estará para libre descarga en la página de iberotv.com. Bueno, pues muchísimas gracias y que pasen buena tarde.